eso y nos acompaña en esta parte de Nada está dicho Ramiro Escobar, que es analista internacional y también es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Ruiz de Montoya. También tienes una columna en La República y eres docente en otras universidades. En la Católica, en la UPC, escribo en La Mula también. Menos mal que has tenido un tiempito para venir, Ramiro. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Gracias por la invitación, Renato. No, al contrario. Queríamos que nos ayudes a entender un poco esta cumbre, porque para muchos peruanos me da la impresión de que quizás se trata de una cumbre más, uno de estos encuentros y foros donde se encuentran los presidentes para tomarse alguna foto, firmar algunos acuerdos que nunca sabemos qué impacto van a tener en nuestra vida diaria, si es que acaso llegan a tenerlo. Pero hoy la noticia es que no vienen ni Maduro ni Trump. Y sí, había una cuota de espectacularidad, claro, que ellos prometían protagonizar. Y la pregunta que te haría es, ¿cuánto perdemos o cuánto pierde la cumbre sin la presencia de ambos presidentes, más allá de los vedettes que podrían haber sido en estos días, ¿no? Bueno, de hecho, parte de la cumbre, digamos, del espectáculo de la cumbre es ver el encuentro de presidentes que no necesariamente se llevan bien, ¿no? O que se llevan mal, abiertamente, ¿no? Por ahí podría decir algo que he comentado a algunos amigos en algunas clases. Yo soy contrario a estas opiniones de que estas cumbres no sirven para nada, que es un gasto inútil, etcétera. El ritual político mismo ya tiene un valor. En la cumbre anterior en Panamá se encontraron públicamente Barack Obama y Raúl Castro. Así es. Eso ya, digamos, fue un momento histórico, ¿no? En cumbres anteriores, por ejemplo, en una que hubo en Mar del Plata, en el 2002 me parece, ¿no? Hubo una marcha protagonizada incluso por algunos presidentes, Evo Morales, Néstor Kirchner, contra la presencia de Estados Unidos, contra la influencia de Estados Unidos. Entonces, por un lado, hay un ritual político que me parece de primera, imperdible, y que evidentemente con la ausencia de Trump y de Nicolás Maduro va a perder. Pero aún así va a estar Mike Pence, como tú comentabas hace un rato, va a estar Evo Morales, va a estar Raúl Castro. ¿Venezuela no envía un representante? Sí, va a enviar, ya hay representantes venezolanos acá, ojo. Porque se quejaba Maduro en una de las intervenciones que tuvo hoy de que el gobierno peruano le había retirado la seguridad a la delegación venezolana. Bueno, no sé si eso es exactamente cierto, ¿no? Pero de que pueden venir, pueden venir. Y ojo, hay algo que ha pasado y que quizás ha pasado relativamente desapercibido. El gobierno peruano ha cambiado un poquito su posición frente a Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho Vizcarra en la mañana? Sí. Puede venir, pero no a la cumbre. Claro, está habilitado para entrar, pero no está invitado a la cumbre. Cosa que no era la posición de Cayetana Aljovín, que era la anterior canciller, y el propio PPK. Que manejó mal, ¿no? Aljovín sí, creo que fue excesivo. Yo creo que si desde el comienzo simplemente se invitaba a Maduro y no se le retiraba la invitación, lo más probable es que no hubiera venido. Ahora, incluso se especuló con que en las últimas horas podía venir Maduro encaletado en el avión de Evo Morales, como una salida, una maniobra, digamos, no protocolar para hacer presencia en Lima, pero ya está claro que no va a venir, ¿no? Bueno, él mismo, ¿o nunca está claro con Maduro? Él mismo ha dicho públicamente que estas cumbres no sirven para nada, coincidiendo con alguna gente, ¿no?, de izquierda o derecha que suelen decir esto, ¿no? Yo creo que lo más probable es que no venga, ¿no? Porque creo que es consciente también de que acá tiene el marcador en contra, ¿no? Es curioso, pero hubo una encuesta, Renato, no sé si fue de Ipsos o de GFK, donde se le pregunta a la población peruana qué opina el gobierno de Nicolás Maduro, y había más oposición que en Venezuela. Lo que me pareció sorprendente, ¿no? Más del 90%, si tú haces esa misma encuesta en Venezuela, de pronto llega al 80%, pero no al 90%, lo que es sorprendente, ¿no? Entonces, acá, con más o menos información, la aplastante mayoría está en contra, ¿no? Entonces, él sabe que está viniendo a una atmósfera adversa, que se puede arriesgar a manifestaciones en la calle. De hecho, ya hay una convocada por los venezolanos acá, ¿no? Pero creo que la presencia de Trump estimulaba el desafío, ¿no? La política es un juego, ¿no? Es una puesta en escena. Entonces, si va Trump, si además no me invita, ¿no?, o me retira la invitación, yo voy a insistir en ir por aire, mar y tierra. Recordarás que en los días que dijo eso, además yo voy en Lima, ¿no? Sí. Además, digamos, ahora también nos comentan que Evo Morales está estudiando la posibilidad de no venir. Entonces ya se trataría de 3 presidentes que no estarían aquí. Yo te preguntaba si cuánto se pierde con eso, porque efectivamente tú nos señalabas que una cumbre puede ser un escenario para momentos históricos, ¿no? Lo de Barack Obama con el presidente Castro, o las manifestaciones
paralelas que a veces siempre ocurren la cumbre de durante... los pueblos paralela, Sí. ¿no? Y ahí a veces van algunos presidentes. Bueno, Pero ya sin estas presencias, ¿no? Confirmadas las ausencias de Trump y de Maduro y quizás la de Morales, ¿cuánto de desaire hay en eso y cuánto simplemente de cruce de agendas? Bueno, creo que puede ser real en parte que Trump no viene porque hay tambores de guerra muy serios en Siria, ¿no? Podemos hablar de eso después si quieres, ¿no? Sí. Pero creo que los presidentes, los líderes políticos se cuidan un poco de correr excesivos riesgos o se cuidan de estar en un escenario donde no va a haber demasiada emoción. O sea, es decir, si no viene Trump, Evo Morales no va a tener la oportunidad de alzar la voz, de soltar decibeles, de un verbo flamígero para oponerse al gobierno norteamericano. Entonces, probablemente por ahí pierde interés, pueda mandar al canciller, al vicepresidente, ¿no? Lo que sería un poco lamentable porque se desluciría un poco el ritual político. De todas maneras, hay una serie de mecanismos diplomáticos andando que caminan hacia una declaración que, ojo, puede no ser unánime, ¿eh? Como ha ocurrido otras veces. Puede no haber acuerdo. Yo creo que cuando se toque el tema de Venezuela o el tema de Brasil, va a haber desacuerdo, ¿no? Y cuando se toque el tema de la corrupción, como hemos comentado, has comentado tú hace un rato, o sea, la mayoría, o varios presidentes, no la mayoría exactamente, pero varios presidentes de América Latina están involucrados en el caso de Lavallato. ¿Cómo andar de puntitas? Claro, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar en el caso de Lavallato? ¿De cómo cuidarse para no quedar más expuestos? Bueno, el presidente Temer de Brasil me parece que no va a venir. El presidente Temer, se ha hablado mucho de Lula estos días, ¿no? Pero el presidente Temer también está involucrado en el caso de Lavallato, con una bajísima aprobación además. Tampoco viene él, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido, que tampoco va a venir. Por ejemplo, el caso de Lavallato alcanza a México, ¿no? Alcanza a Colombia, alcanza a Panamá, alcanza a Venezuela, ¿no? Los únicos países en Sudamérica que se han librado son, por el momento, Bolivia y Uruguay, ¿no? Por eso yo decía un poco en clave irónica de qué van a hablar estos señores, y el gran tema del foro, de la cumbre, es la influencia de la corrupción en la gobernabilidad democrática o en la institucionalidad democrática, cuando la mayoría de ellos está empapelado o por lo menos salpicado por el asunto del Lavallato. Más verán el tema de cómo hacer un control de daños para no seguir perjudicándose. Eso puede ser así. Bueno, una de las versiones, por ejemplo, es que se financió la campaña del presidente Santos, ¿no? Por supuesto es algo que está en investigación. Unos 10 millones de dólares habrían ido a parar a México, por ejemplo. Otros millones de dólares a Panamá, otros a Venezuela. Entonces, ¿qué podemos esperar entonces, Ramiro? ¿Qué es lo mejor que puede salir de este foro en estos días? bueno, yo lo que creo es que... ¿Alguna declaración? De todas digamos, maneras hay importante? cosas que, o sea, que los presidentes se encuentren, los que vengan, o sus representantes, los vicepresidentes o los cancilleres, vengan y por lo menos se atrevan a tocar ese tema, que probablemente se va a tocar sin nombre y apellido, se va a hablar de la corrupción, pero no del caso Lavallato, o se va a hablar de los estándares democráticos en la región, pero no exactamente del presidente Nicolás Maduro, ¿no? O de lo que pasa con los temas judiciales, si están siendo justos o no, es algo que puede ser puesto en la cancha para algunos países en relación con lo que pasa con Lula. O sea, se anda un poco de puntitas, pero de todas maneras, ¿no? Que estos temas se ventilen frente a frente, que la sociedad los mire, ¿no? Y que alguno de los presidentes, jefes de Estado o representantes diga algo que tenga alguna relevancia, que cause alguna discusión y que, por ejemplo, perturbe la unanimidad para una declaración final, ya es un dato político que hay que recoger. Es mejor que se hable a que no se hable nada. Eso sí, eso ¿no? sí. Es mejor que se hable a que no se hable nada, ¿no? Y además, algo que comentaba con alguien también, hay una Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? Que ha sido promovida en estas cumbres, a la cual están adheridas la mayoría de países, casi todos, ¿no? Entonces, la idea es que esto sea algo que se ponga en la mesa y se diga, bueno, en un momento como este, ¿cuáles son los compromisos a partir de la ratificación de esta convención, ¿no? Ahora, Donald Trump no viene efectivamente por los planes bélicos de Estados Unidos, en los que a él evidentemente le gustaría estar presente el momento de apretar el botón u ordenar el ataque a Siria. Terrible, ¿no? Pero es una posibilidad. O porque, que es lo otro que dicen los analistas, ¿no? Porque en realidad la agenda con Latinoamérica no le interesa un pito, y a pesar de que tiene asuntos pendientes con México y con Cuba siempre, no tiene en realidad un interés superior de venir hasta Latinoamérica como se había anunciado, ¿no? Mira, esa es una vieja historia, ¿no? Yo recuerdo haber hablado hace algunos años con una asesora del presidente Clinton, cuando Clinton todavía estaba en la presidencia, y hablamos sobre el tema de Venezuela, recuerdo. Y ella me dijo un poco de récord, ¿no? Que la política de Clinton frente a Venezuela era, bueno, déjenlo ahí, ¿no? Que diga, que hable, etcétera, ¿no? Lo que revelaba que hay una actitud de: estamos acá, somos parte del barrio,
a veces llamado patio trasero para Estados Unidos, pero las prioridades en política exterior de Estados Unidos son otras. Medio Oriente, ¿no? Rusia, ¿no? Europa, China, ¿no? El único ángulo por donde yo diría que hay una preocupación de Estados Unidos con respecto a la región es precisamente con China, ¿no? Si uno se mira los zapatos, el pantalón, los autos, las computadoras, son chinas. Por la influencia de la economía china en esta parte del mundo, ¿no? Y cada vez más grande. Entonces, probablemente por ahí sí hay una preocupación de cuánto avanza China. Es curioso, ¿no? Pero China, su gran arma, digamos, es económica, ¿no? Nos vende todo. Hasta artefactos de Navidad, no siendo un país cristiano. Sí, aquí todo está made in China. La mayor fábrica de artículos de Navidad. Entonces, digamos, tu respuesta a la ausencia de Trump es básicamente ¿cuál? ¿Los planes bélicos que tiene el presidente de Estados Unidos? Yo creo que hay eso, pero también puede haber medido la impopularidad que tiene acá. Es alguien que ha sido demasiado lenguarajo en América Latina, no solo con México, ¿no? Al hablar sobre los inmigrantes, sobre el muro, de alguna manera se está malquistando con la región. Puede haber también medido qué tanto le convenía estar acá, qué tanto le convenía estar frente a Nicolás Maduro, si es que venía, o incluso a Raúl Castro o a Evo Morales, ¿no? Entonces, es un cálculo que puede hacer él. También puede gravitar, obviamente, lo de Siria, ¿no? Pero creo que los presidentes norteamericanos nunca habían dejado de ir a la cumbre. Y eso es importante. La cumbre la inventa Clinton, con el propósito de crear el área de libre comercio de las Américas. Es un dato interesante. Nunca habían dejado de ir a la cumbre los presidentes de Estados Unidos. Esta es la primera vez que uno va a faltar. Y hay dos explicaciones por el momento sobre esto. Una es que lo de Siria es realmente grave, que creo que puede ser muy grave. Puede producirse un ataque incluso a lo George W. Bush fuera del Consejo de Seguridad. ¿Y la otra respuesta? La otra sería que él, creo que puede, después de todo lo que ha dicho, ha tuiteado, ¿no? Puede sentir que acá había una atmósfera adversa y finalmente coincidir con algo que han coincidido los presidentes norteamericanos, pero que la cumbre justamente hacía la diferencia, ¿no? Yo siempre decía, el expediente América Latina está en el cajón de la mano derecha, en el segundo cajón de la mano derecha, el escritorio del Salón Oval. Ahí está. Y en algún momento lo sacan cuando el file dice Venezuela o Cuba, ¿no? Después no es tan importante, salvo por el tema de las drogas, ¿no? ¿Ni México es tan importante? Sí, México sí. México porque es una vecina. Hay alguna discusión si México es América Latina o no, puesta incluso por algún canciller mexicano, pero digamos que sí es América Latina. Pero digamos que la cumbre de las Américas siempre era el momento en el cual Estados Unidos decía, estamos acá, ¿no? Sí nos interesan, a pesar de todo lo que se dice, etcétera. Pero Trump creo que es alguien que no mide esta situación, no mide que este era un gesto importante para todos los presidentes norteamericanos anteriores, porque esta cumbre además la promueve Clinton. Entonces, está perdiendo una oportunidad importante, pero creo que la pierde por ese factor sirio, pero también por el cálculo político que puede hacer de cómo maneja la impopularidad que iba a tener acá, ¿no? Hay un documental extraordinario, un documental británico en Netflix sobre Trump, no sé si lo has visto, que es Trump, hay como varios, ¿no? El sueño americano, que te lo recomiendo, es buenísimo. Y ahí un poco lo que busca el documental es analizar, examinar la figura de Trump desde 1975, cuando él surge como un personaje que buscaba en la caótica Nueva York de ese momento empezar a colonizar comercial y financieramente muchos emporios. Y ya desde ahí uno se da cuenta que Trump digamos, tiene una vocación por el efectismo y por la agenda a mediano o corto plazo. Así es. Que coincide con lo que tú nos dices, ¿no? Probablemente lo que le interesa no es ni ver cuántos presidentes dejaron de ir a la cumbre, ni lo que eso pueda suscitarle más adelante, sino cumplir con la agenda de sus intereses. ¿Qué le conviene en este momento, ¿no? Cuando él entra a la presidencia, prácticamente dice que se va a ocupar más de Estados Unidos y de pronto hace un año termina atacando Siria. Hace 2 semanas apenas, prácticamente los soldados norteamericanos estaban a punto de volver de Siria. Y de pronto nos encontramos con esto, que hay un presunto ataque químico y está literalmente amenazando con que va a atacar y mencionando a Putin con nombre de apellido por primera vez, cosa que no es un dato irrelevante. Claro, claro. Entonces, yo creo que él se mueve, alguna vez lo comentaba en un artículo, como un empresario. ¿Qué le conviene en el momento? No creo que sea un estadista. No, incluso Rex Tillerson, el ex secretario de Estado, sí lo era. Y para un empresario, un foro como la Cumbre de las Américas es prescindible perfectamente, ¿no? Claro, si no lo lee políticamente, no va a ser importante para él. Una última pregunta, Ramiro, antes de terminar. Hoy una periodista de CNN me decía
qué bien que Lima se esté convirtiendo por estos días en el centro de la discusión latinoamericana. Y yo me preguntaba si eso ocurre únicamente a nivel de autoridades o también ocurre a nivel de ciudadanía. Da la impresión de que no, de que la gente celebra estas cosas por el feriado, pero que está muy... Lo asueto. Y claro, pero está muy de espaldas a lo que se vaya a discutir. Sin embargo, hoy que el Perú, pero en particular Lima, vive una presencia masiva de venezolanos, quizás sí esté más dispuesta a escuchar cuáles son los orígenes de la problemática venezolana, porque está afectando ahora sí en su día a día, ¿no? Hay un complejo sistema de cruces en el mercado laboral. Todos los días nos cruzamos con alguien de Venezuela. Hay brotes de xenofobia también, lamentable. Hay exactamente, ¿no? Brotes que hay que lamentar siempre de xenofobia, de discriminación. Entonces, tú no sé si lo has pensado, si hoy los peruanos estamos más dispuestos a tratar de entender los problemas del vecindario, que por lo general nos resultan ajenos, antipáticos, extraños. Lo que pasa es que nosotros éramos un país que más bien mandaba gente afuera y nunca habíamos vivido, por lo menos no recientemente, una situación de ser país de acogida. Y claro, que empiecen a llegar unos cuantos, primero recordarás, llegan españoles, llegan colombianos, pero no hay una cantidad significativa, ¿no? La vez pasada una amiga... Españoles en un momento, en el momento de la crisis, claro, ¿no? Pero tampoco era que motivaba el comentario que me hacía la vez pasada una amiga. Estoy en Caracas, puso en Facebook. Y yo, ¿qué te has ido a Caracas? ¿Qué haces en Caracas? No, estoy en un restaurante, todos son venezolanos, todos los mozos. Y yo noté en ese comentario que un cierto contenido un poco discriminador o preocupado. En ¿no? algunas noticias inclusive, ¿no? Se dice ciudadano venezolano o ciudadana venezolana que se han visto envueltos en algún acto delictivo, como si la nacionalidad fuese importante, ¿no? Claro, ese es un malvado tic, digamos, que se da en varias latitudes donde hay muchos inmigrantes, ¿no? Se rotula, digamos, el apellido metafóricamente hablando de la nacionalidad de la persona para decir, este es de tal sitio, ¿no? Pero tú tienes la impresión de que los peruanos hoy queremos entender un poco mejor lo que está pasando, ¿o Yo no? tengo la impresión que sí, digamos, hay una buena parte de personas que quieren entender lo que está pasando y por qué hay tantos venezolanos acá. Sí creo, sin embargo, que el debate a veces es un poco trivial, ¿no? Es un poco trivial y se reduce a que vienen, que nos invaden, que son tantos, ¿no? Pero no se entiende bien lo que está pasando allá, no se entiende bien, no se explica bien. Y creo que las versiones son muy cerradas de lo que está pasando en Venezuela. Evidentemente para mí es un desastre económico y político, un escándalo político, pero hay mucho más matices, ¿no? Y es muy importante conversar con los venezolanos que vienen, conversar incluso con los que no creen en la versión más extendida de qué es lo que está pasando. Y eso es muy difícil porque uno está acostumbrado a escuchar básicamente la parte desastrosa. Increíblemente va a haber personas que te decir que no es así. Sí, pocas, hay toda información sesgada, ¿no? Lamentablemente. Bueno, sí. Ramiro Escobar, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Un aplauso para él, por favor. Y vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Nada está dicho. Gracias, Ramiro.